Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos por ahí? Hola, hola. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buen domingo para todos. Muy buen domingo para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Terminando ya el fin de semana, preparándose para el lunes. Es muy interesante, ¿no? Cómo la energía de cada día muchas veces está ahí muy presente, ¿no? Es como la energía del domingo, de que, hola, mané, ¿cómo andan? La energía, ¿no? Del domingo, de que se termina el día y cuántas veces nos alineamos porque como todo el mundo el domingo está deprimido porque el lunes tiene que ir a trabajar. Entonces, de repente todos empezamos a estar deprimidos. Imagínense cómo es para estas personas que en este momento las están categorizando con todas las etiquetas que hay, ¿no? ADD, TGD, autismo, Asperger, bueno, todas esas etiquetas. Y todas esas etiquetas en realidad son porque el cerebro de estas personas no funciona como funciona el resto de las personas normales. ¿Y por qué digo el resto de las personas normales? Porque además, por ejemplo, yo soy una de esas. Yo soy una persona que mi cerebro funciona como un autista. Pero nunca lo supe y siempre estuve muy como alineada a lo que se suponía que tenía que hacer en esta realidad para poder encajar, para poder estudiar, para poder recibirme en el secundario, luego en la universidad, luego hacer posgrados, encajar en una empresa, encajar en todos lados. Encajé de manera divina, genial, como esta realidad te lo pide. Hice todo lo que había que hacer para encajar, yo lo hice todo. Jugadora de hockey, capitán en cada club al que fui. Además también trabajaba de día, estudiaba de noche, entonces en la facultad nunca dormí mucho, pero bueno, como todo el tiempo todo el mundo me decía que eso estaba re mal, yo además me esforzaba un montón por sí o sí cumplir las 8 horas de sueño. Y obviamente por encajar, por sacarme las mejores notas. Además estudié 5 idiomas. De esos 5 idiomas, 2 los hablo a la perfección. Bueno, mi idioma español y otros 2 idiomas más. Enseguida aprendí un tercer idioma muy fácil y el cuarto y el quinto lo aprendí así porque era tan fácil aprender que aprendí otro más. Y entonces todo el tiempo siempre supe que yo era diferente, pero siempre quise encajar igual. Y de alguna forma u otra logré encajar y se me fue ponerle que la palabra sea fácil, pero tuve como la habilidad y la inteligencia de poder encajar en todo lo que esta sociedad decía que tenía que hacer. Recibirme, jugar un deporte que estaba como de moda, o sea, que está como de moda y es un poco eh, elitista, por así decir, que jugué toda la vida al hockey. Además también, obviamente, siempre tenía un montón de amigas y además como que siempre ahí, ¿no? Como la popular, no sé qué, bueno. Pero hacer todo eso, encajar en esta realidad, hizo que todas mis habilidades que mi cerebro tienen como autista, que se fueran apagando. Los autistas tienen la habilidad de percibir mucho más información de la que en realidad te están dando. Es esa cosa que uno por ahí llama como intuición, bueno, pero en realidad cuando uno es autista, tu cerebro lo que hace es poder recibir muchísima más información. Entonces, por ejemplo, para los autistas es muy, muy fácil traducir simultáneamente un idioma o aprender muy rápidamente idiomas sin ni siquiera haber por ahí leído todo. A mí me pasaba que yo empezaba a viajar, iba a otros países
Y yo no había leído tantas palabras, pero de repente podía decir palabras que que supuestamente no había aprendido y no sabía de dónde las había sacado. Porque como autista, tu cerebro lo que empieza a hacer es agarrar información de afuera y traerlo rápidamente. Entonces, dije, wow, qué loco, qué raro. Me parecía raro que que poder hacer todo esto, por ejemplo, con los idiomas, pero no sabía muy bien de dónde venía, cómo venía, hasta que en un momento, en una clase de Access que yo estaba traduciendo simultáneamente, la facilitadora dice, bueno, claro, porque justamente los que somos traductores somos lo que en Access Consciousness llamamos X-Men. Nos llamamos X-Men graciosamente porque tenemos superpoderes, ¿no? Y un poder, por ejemplo, es poder tomar esta energía de un idioma y poder transliterarla hacia cualquier otro lugar, ¿sí? O sea, muy bien, ahí Mary, a ver, ahora te voy a contar un poquitito qué hacer con estos niños, ¿no? Y entonces ahí Mary nos cuenta que tiene un niño de 3 años, ¿no? Y que es muy diferente y que, por ejemplo, todavía no habla. Y eso, por ejemplo, es, ¿no?, un tema que es un supuesto indicio de que no es normal. Pero ahora volvemos con eso, ¿no? Y entonces la facilitadora me dice, no, claro, porque en Access nosotros nos llamamos X-Men. ¿Por qué? Porque qué tal que eso que nosotros creemos que es un defecto, en realidad es una gran habilidad. El no encajar es una gran habilidad. Es una habilidad. Es una habilidad porque justamente qué tal que pudiendo ser muy diferente es la clave para que con mi diferencia yo pueda hacer justamente una diferencia en este mundo. Entonces, me pasó que, claro, cuando esta facilitadora me dice, no, porque sos X-Men, muchas cosas se me hicieron tanto más fácil y dejé de intentar encajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, que las personas que en realidad nacemos con un cerebro autista, en realidad es muy difícil que tengamos hijos que no sean mucho más. O sea, es difícil que nuestros hijos no sean una versión mejorada de lo que nosotros somos. Entonces, resulta que, bueno, claro, obviamente, bueno, acá la chiquita, ¿no? Como aceptándose un poco que es lo que en esta etiqueta se llama autismo, que en realidad lo que hace es que mi cerebro puede hacer un montón de cosas a la vez. Es más, mi cerebro necesita hacer un montón de cosas a la vez. Muchas personas que me conocen me dicen, ¿cómo haces? ¿No dormís? ¿No descansás? No. Y no lo hago por hacerme la rebelde, lo hago porque realmente siento que funciona muchísimo mejor cuando estoy haciendo un montón de cosas a la vez, mucho más que si estoy tratando de enfocarme en una sola. Entonces, ¿nunca les pasó que, por ejemplo, los chicos están jugando a la Play y además también contestando o haciendo la tarea y uno dice, nene, presta atención, tenés que estar prestando atención, pensé que... Y en realidad, nuestro cerebro puede hacer más de 1, 2, 3, 4, 5, 10 cosas a la vez, en realidad. Si alguna vez vieron la película Lucy, es una película un poco vieja ya. En esta película se habla sobre que en realidad hoy en día el ser humano está usando solamente el 10% de su capacidad cerebral. Entonces, si estuviéramos usando literalmente ese otro 90%, claramente hacer una cosa a la vez aburre. Aburre y me parece lento. Entonces, justamente para los chicos que tienen como supuesta etiqueta o espectro autista, lo que hoy en día los médicos psicopedagogos le pongan como etiqueta, lo que sucede en realidad es que los cerebros de estos niños
son sí o sí la versión mejorada de nosotros. O sea, si yo ponele que más o menos era una mini autista, mis hijos son 80 veces más autistas. O la etiqueta que le quieran poner, porque qué tal que también existe diferentes miles de millones de formas en el que el cerebro, que no es un cerebro de humano normal, funciona. Entonces, si el cerebro empezara a utilizar cada vez más su capacidad, lo que empieza a suceder es que necesito hacer más cosas a la vez. No solo necesito hacer más cosas a la vez, voy a empezar a percibir muchas más cosas a la vez. Al percibir muchas más cosas a la vez, y a veces resulta un poco abrumante y además, bueno, o abrumador, un poco abrumador y también a la vez es ser mucha la información que yo puedo empezar a recibir. Lo que sucede es que se vuelve algo tan intenso que no lo puedo manejar. Entonces, cuando yo tengo un niño que se supone que tiene una etiqueta así de autista, en realidad lo que puedo empezar a hacer es, como mamá o como papá, empezar a darle herramientas para poder conectarse con esa habilidad que tiene con su cerebro. Entonces, hay un montón, ¿sí? Como de formas. Y además en Access Conscious lo que nosotros hacemos es utilizar mucho, por un lado, las simples y básicas herramientas de la clase de barras. Si alguna vez han tomado ya una clase de barras, hay un montón de herramientas en esa clase que sirven para poder empezar como mamá o como niño a utilizarlas. Y para quienes también quieran conocer un poquitito más, ¿no? de qué hacer como con estas habilidades, hay un libro que la señora Anne Maxwell escribió que se llama ¿Enseñarías a un pez a escalar un árbol? Esto es porque claramente un pez fue diseñado para nadar, pero nosotros lo que queremos es enseñarle a que encaje y que como un gato suba el árbol. No. ¿Qué tal que tener un niño que tiene estas capacidades diferentes con su cerebro? En realidad lo que nosotros podemos hacer es poder empezar a reconocer que esa capacidad diferente es una habilidad, y es una habilidad de pez, no de gato. Entonces, el día viernes 21 de julio voy a estar dando en Ciudad del Este una clase que se llama ¿Y si tu habilidad? Sí, perdón, si tu... ¿Y qué? miren cómo hasta que ¿Cómo es esto, no? Que en esta sociedad queremos decir que nosotros en realidad tenemos un defecto y que ese defecto, en realidad, ¿qué tal que ese defecto es mi gran habilidad? Ya no quiero ni siquiera pensar que mi habilidad es considerada en esta sociedad un defecto. Para mí es una gran habilidad. Pero bueno, muchas veces nos sucede que tenemos que estar en esta realidad, y estar en esta realidad significa que la tengo que poder honrar y puedo tener que usar, no tengo que, ¿qué tal que honro esta realidad y puedo esta realidad usarla a mi favor? Y puedo esta realidad honrándola y sabiendo que funciona así, crear una realidad dentro de esa realidad. A muchas personas cuando toman clases conmigo les cuento un montón de cosas de cómo es esto de crear una realidad dentro de esta realidad, porque yo sí estoy creando una realidad dentro de esta realidad. Hay un montón de cosas que a mí me suceden y un montón de cosas que yo estoy creando en mi vida que realmente son tan fantásticas, pero tan fantásticas, que para esta realidad no tendría que ser posible o no tendría que ser tan fácil como me está haciendo. Eso no significa que mi vida es color de rosa, todo lo contrario, ¿eh? O sea, mi vida no es una vida de color de rosa, pero sí es una realidad que está fuera de esta realidad. Y no soy el efecto de esta realidad, y mis hijos no son el efecto de esta realidad, porque también les doy herramientas a ellos para que puedan
dentro de lo que son estas reglas, de lo que se supone que tienen que encajar, que puedan surfear la ola y que no tengan la necesidad de encajar. Que entiendan, comprendan, acepten que la realidad es como es y que ellos son capaces de crear algo totalmente diferente dentro de esta realidad. Si están por Ciudad del Este, entonces, viernes que viene a las 18 horas, vamos a tener esta clase en donde les voy a dar un montón de herramientas como padres para poder crear algo totalmente diferente con esta etiqueta que le han puesto a sus hijos. Pero además también vamos a aprender, ¿sí? Esta clase también la pueden tomar online, ¿sí? Desde cualquier parte del mundo se puede tomar online. Pero para aquellos que estén presencial, lo que vamos a hacer es, vamos a aprender un proceso de cuerpo. Un proceso de cuerpo se le dice en Access a una imposición de manos que hacemos en los cuerpos para pedir que una energía entre adentro del cuerpo para poder cambiar una realidad. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo tengo una casa, ¿no? Y la tengo toda decorada como de los 80 y con olor a vainilla, y entro a esa casa y saco todos los muebles, saco ese olor y pongo algo más rústico, de madera, como de campo y con olor a menta, la casa se ve diferente y crea diferente también. Entonces, ay Mary, ojalá que nos veamos entonces el viernes. Y entonces esto de aprender un proceso de cuerpo sirve para poner una energía adentro de los cuerpos y poder empezar a tener mucha más facilidad con esta energía de poder conectarse con un hijo que tiene una supuesta etiqueta de autismo, síndromes o todo eso que le ponen en esta sociedad. O por qué no también, si siempre he sido una persona que sé que soy diferente, que me ha costado muchísimo entender lo que me dicen, o he sido un nerd absoluto y todo el tiempo estoy absorbiendo un montón de información, entonces esta clase es para ustedes, en donde esta energía que vamos a poner en los cuerpos va a hacer que tengan muchísima, muchísima, muchísima paz con ustedes mismos y que además también le puedan hacer este proceso a esa persona que es considerada diferente, para que tal que ser diferente es el gran regalo que existe ahora y para siempre. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Cuánto más diferentes nos podemos animar a ser? Adiós.